digamos, lo que tiene la novela de Padrino son muchas situaciones y por lo tanto son muchas situaciones visuales muy simples. De ahí que las adaptaciones para la pantalla quizá no haya sido tan complicada. Crítico de cine. Unos minutos más, ¿eh? 96. Son ahorita 16. Radio UNAM. Experiencias sonoras. Un café endulzado, dos es más de 1000 besos. Dulce sabe que el vino moscatero. Bueno, vamos a empezar. Johann Sebastián. Una experiencia sonora. ¿Encontraron el error de cálculo ayer? Sí, sí o no. Profesor, Hey. a mí me sigue saliendo lo mismo, profesor. Sí, pero hay un error enorme ahí. Ahorita se los demuestro. Aquí está el error en rojo. Lo que pasa es que aquí tenemos milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? 40 más 14, 7, perdón, libras sobre pulgada cuadrada. Y la R que tenemos acá está definida en términos de atmósferas. Aquí está en centímetro cúbico por atmósfera. Entonces esto lo tenemos que pasar a atmósferas. ¿Sí está claro? Entonces, tomando en cuenta esa corrección, sí nos da el valor que estamos viendo. El de 1000, ¿el de qué? 115, ¿no? 115.57. ¿Sí lo corregí de ahí o no? Entonces, doctor, en este caso sería el menos 196 más 273. O sea, eso es lo que la temperatura. Eso es Kelvin, eso es otra cosa. Ya, eso sí. Pero lo de la presión entonces sería 40 más 14.7 entre 14.7 Sí, o cómo está. entonces son 14, si te fijas, estos son 40 más 114, son libras sobre pulgada cuadrada. Sí, y eso, una atmósfera es 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, entonces se van las libras sobre pulgada cuadrada y te quedan las atmósferas. Y ya es consistente con las unidades de la R. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces faltaba hacer esta corrección. Me comí yo ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, si da el 1 en K igual a 1.56 gramos de catalizador segundo por centímetro cúbico. A ver, corrijan eso, por favor, y obtengan ese valor. Así ya no serían 115.57, serían 1698.88. Así es, tienes toda la razón del mundo. 1600. 98.88. Ahí está. Efectivamente. Entonces, ya esto le da 1.56. Sí, no corregí aquí. Corregí aquí, pero no corregí. No hice el cálculo, pues. Pues para eso están ustedes, para que me estén ahí corrigiendo. ¿Ustedes creen en eso? ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno. Entonces, lo que podemos plantear de aquí es que el factor en la tabla, ¿dónde anda? No, más adelante.
En esta tabla, estos valores son relativamente constantes, ¿no? Y entonces tomamos como referencia esto, por ejemplo, para una presión, y hacemos lo siguiente. De acuerdo al análisis que estamos haciendo, déjenme ver. Las mis cebolas, aquí está. ¿Sí? Entonces, si la ecuación de velocidad intrínseca es satisfactoria, entonces K debería ser aproximadamente constante de la presión dada. Pues más o menos lo ven en la tabla, ¿no? En la tabla que está aquí. Para acá una presión por los valores de lado. Está aquí es como 1 en K, pero si sacan el K, pues les va a dar un valor constante. Acá presión, ¿no? Razonablemente constante. ¿Sí? Eso es lo que se puede visualizar de aquí. Entonces eso ayuda en el análisis que estamos haciendo. Ahora, para diferentes tamaños de partícula, esta K cambia debido a que este parámetro incluye los efectos de las resistencias internas y externas. ¿Están de acuerdo? Estoy partiendo de la base de que lo anterior ya lo dejamos ayer bien discutido. Supongo que no hay duda respecto a atrás. O si hay dudas, díganmelo para pararle. Según yo, esto quedó bastante bien explicado en términos de que empezando por el mecanismo, establecimos una ruta para y esto les da a ustedes idea de cómo se procede para hacer el análisis de estas ecuaciones catalíticas, pues, heterogéneas. Entonces es una lógica en el análisis. Se puede ver esto, información, se pueden agrupar a partir de constantes, etcétera. Y entonces ya con esto fuimos avanzando. Y lo que hay que resaltar de aquí es cómo pasamos de esta concentración que es la del para, ¿no? Aquí hicimos esta igualdad para plantear el análisis restante. Y podemos ver cómo en el momento en que yo le meto el factor de efectividad, esta concentración se vuelve la concentración superficial, porque ya la estoy corrigiendo por el módulo, por el factor de efectividad. ¿De acuerdo? Y esto lo combino con la parte externa, y entonces noten ustedes que ya la concentración se volvió la concentración en el medio. ¿Sí lo ven? Esa es la secuencia, ¿no? De la concentración referida al sitio catalítico, a la concentración en la superficie, y de la concentración en la superficie a la concentración del medio. ¿Sí? De ahí, pues ya tenemos la tasa de reacción, vamos a llamar global, que a nivel de la escala de laboratorio. Entonces podemos aplicar el balance de materia para establecer pues el análisis del sistema reaccionante. Entonces de ahí sacamos, para una cinética como la que estamos manejando, reversible de primer orden, integramos y obtenemos finalmente esta expresión, que es la que estuvimos viendo en la clase pasada. No sé si hay alguna duda respecto a esto que está aquí. Estoy regresando un poco para recordarles, pues. Entonces, tomamos como referencia la primera corrida que tiene esta masa cargada en el reactor, este flujo volumétrico relacionado con el gas que estamos introduciendo en el reactor, el flujo molar total, que está asociada con el volumen molar de una mol de un gas a condiciones estándar. Y de ahí podemos sacar el WNF directamente, o sea, el W lo tenemos, la FT lo tenemos, entonces ya tenemos 1890 gramos por segundo por mol. Esto, después de ahí sacamos la parte, evaluamos la parte derecha, que es esta que está aquí, la parte derecha de la expresión, lo que está del lado derecho. Esta parte. Y de ahí surgió la duda con respecto a los numeritos, pero sí me di cuenta pues ayer en la tarde, en el mediodía, después de que terminé la clase, que saltaba este 14.7. Y sí lo ven, ¿no? O sea, esto está, si lo dejamos sin dividirlo, estaríamos hablando del libro sobre pulgada cuadrada.
vean, o una de dos, o lo dejamos así, pero entonces la R tiene que tener libras sobre pulgada cuadrada. ¿De acuerdo? Aquí estamos dividiendo, recuerden, ¿no? Aquí tenemos una división de la presión, que es la que está aquí. ¿Está claro? Entonces ya con base a esta corrección, para poder pasar estos datos de presión a atmósfera, ya podemos usar esta expresión, y es la que nos da el 1698 entre la K, y a su vez, igualándolo con el valor de WNF, obtenemos 1 en K igual a 1.56 gramos en segundo por centímetro cúbico. ¿Estamos? Después de esto obtenemos, o sea, los datos que vienen en la tabla, que ya estuvimos viendo, aquí están los datos tal cual. Se puede resaltar, pues, que los valores de 1 en K y por ende de K se mantienen relativamente constantes a cada presión, independientemente de la masa de catalizador que se haya cargado o del tamaño, ¿sí? Aquí en este, por ejemplo, de 1.13 gramos de carga y la partícula de 0.5 milímetros a 100 atmósferas o 100 libras sobre pulgada cuadrada, perdón, el WNF varía de 1040 a 171 y la 1 en K pues, se mantiene prácticamente constante, lo cual nos está indicando que el modelo es el correcto. No sé si ustedes recuerden, en el caso de la cinética homogénea, un poco la idea de que vean las analogías en los análisis, cuando decíamos que el criterio para, por ejemplo, el método integral, el criterio que hacíamos era proponer un modelo cinético, lo integrábamos y la ecuación que nos quedaba integrada se graficaba. Por ejemplo, en la de primer orden, me recuerdo que era el logaritmo natural de la concentración inicial entre la concentración en función del tiempo. Y lo que uno esperaba es que se obtuviera una relación lineal, ¿sí? Al sustituir los datos experimentales en ese modelo, si nos generaba la relación lineal, significaba que efectivamente esta reacción era una reacción que podíamos considerar de primer orden. ¿Sí recuerdan eso, no? A falta de la gráfica, el criterio que también se puede aplicar es justamente calcular la constante, porque la constante es la pendiente de la recta. Entonces, si la constante se mantiene constante, ¿sí? A diferentes pares de valores del logaritmo natural de las concentraciones en el tiempo que se tengan en la tabla y nos da el valor de la K igual, pues es lo mismo es lo equivalente al análisis gráfico. ¿Sí estamos? Entonces, un poco la idea es esta aquí, cuando hacemos esta reflexión respecto a que estos valores se mantienen relativamente constantes, lo cual implica que la expresión que estamos proponiendo sea, vamos a decir, satisfactoria. Ahora, a diferentes tamaños de partícula, los valores de la K cambian, ¿sí? O sea, aquí estamos 1.56, luego pasamos a 2.80 y tantos, y luego a 7 y fracción. Si se fijan, bueno, aquí estamos hablando de presiones, pero si comparamos con el otro tamaño, y podemos ver la diferencia, que también hay valores diferentes, ¿no? O sea, en este caso, vamos a decir a 100 grados, así digo, a 100 libras sobre pulgada cuadrada. Tenemos esta relación de la 1 en K, y a 100 libras sobre pulgada cuadrada para 1.13 tenemos esta relación de 1. O sea, baja de 2.80, ¿sí? 2.80 a 2.65 a 1.07, 1.04. La de 400, que anda en 7.1860 para el tamaño mayor, a 1.13 baja a 2.5, 2.9. Y en el otro caso baja a 2.5. O sea que aquí ya, como los tamaños de partículas tienden a ser menores aquí, tendemos a tener efectividades mayores. ¿Está claro? Entonces, un poco la idea, pues, del análisis. ¿Qué sigue?
lo que sigue después de haber planteado esto es evaluar justamente las resistencias internas y externas. Sabemos que las resistencias internas van a estar muy dependientes del tamaño de pastilla, de partícula. Las externas no. Entonces, ¿qué hacemos? Primero evaluamos las resistencias externas. Y aquí hacemos ya el camino que ustedes perfectamente conocen ya. Tenemos la sección transversal del tubo y cuartos del diámetro del tubo, que son media pulgada por al cuadrado. Sí, ¿verdad? Es media pulgada. Ya dudé. Creo que sí. ¿Dónde anda? Aquí, ¿no? Aquí tiene media pulgada de diámetro interno. ¿Estamos? Entonces tenemos esa relación. Entonces de aquí sacamos ya una pulgada es igual a 254 centímetros. Eso nos da una sección transversal aquí de 1.2668 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Pues es área. Ok. El flujo o el flujo volumétrico, esta G, estaría dándonos 30 entre 22.000, 2.016 entre 1.26 y nos da 2.12 por eso a la menos 3 gramos centímetro cúbico por segundo. ¿Sí está bien el volumen? A ver. De repente ahí se me van los numeritos. A ver, díganme, jóvenes, ayúdenme. Centímetro cuadrado. No hay nadie que me corrija, ojo. Está lleno, tiene trampas todo esto para ver si los mantengo atentos. Doctor, Hey, yo ya calculé y sale, bueno, sale 2.13 por 10 a la menos 3, nada más es por por la décima, pero sí, 2.3, sí es por 10 a la menos 3. Está bien, doctor. No, que la duda fue que puse yo cúbicos, si no es metro cuadrado, es centímetro cuadrado. ¿Sí está bien? Sí, pero esto es un flux, pues acuérdense. Ok, entonces ya corregí aquí el centímetro cuadrado. Lo van haciendo, ¿no? Sí, doctor. Después tenemos el Reynolds, que es diámetro de partícula por el flux entre la viscosidad, y esto da aproximadamente 20. A ver, hagan el cálculo. Doctor, Hey. una pregunta, ¿el diámetro de partícula cuál es el que vamos a ocupar? Buena El pregunta. DP para el Reynolds. Para el Reynolds y la viscosidad, ¿qué viscosidad? Pues, ¿cuál es el diámetro que tú vas a ocupar? A ver, dime. Tú contéstate la pregunta. Tienes todos los elementos para contestarte. No le estoy sacando, ¿eh? Simplemente estoy diciendo. Estamos hablando. Es un octavo, ¿no? La primera corrida. Entonces, aquí nos estamos concentrando para fines prácticos. La primera corrida es esta, con esta presión y con este flujo. ¿Sí me expliqué? Entonces te responde la pregunta. Ahora, aquí hay un error en el libro. ¿Cuál es? A ver, seguimos con las trampas. ¿A qué le vamos a hacer caso? En el texto del problema dicen, con todas las letras, que estamos hablando de una partícula cilíndrica de 1 octavo por 1 octavo. ¿Están de acuerdo?
Y si se fijan en el cálculo que ven en la solución del problema, lo están tomando ahí y inclusive en la tabla pone nada más 1/8, como si fuera esfera. Es cierto que el tamaño cambia en el caso de la esfera con respecto al cilindro. En el caso del cilindro sale 3.70 y tantos. A ver, calcúlenlo, ¿no? Hay una corrección ahí. El 3.18 o 0.31 centímetros, 0.318 corresponde a 2.54 entre 8 centímetros. O 25, ¿qué? Sí, no, 2.54 entre 8. Y ese nos daría 31.8 milímetros. Pero entonces eso lo está tomando aquí en el libro, lo están tomando como si fuera esfera. Y aquí están diciendo en el texto que es cilindro. A ver, calculen el equivalente del diámetro de partícula esférica para el cilindro de 1/8 por 1/8. Un valor que ya calculamos anteriormente, hombre. Díganme cuánto vale para contrastarlo con el valor que está en la tabla. Y por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de hacer los cálculos, ¿no? O sea, yo prefiero seguirme por el camino de la pastilla cilíndrica y no esto. Esto yo podría pensar que no sé, porque si hacen el cálculo del Reynolds, que está aquí, que no varía mucho, pero de todos modos, aquí aparece el diámetro de partícula. Entonces, si el diámetro de partícula está mal, va a tener un valor diferente, ¿no? Profe, Hey, dijo que el libro lo considera esfera y nosotros lo consideramos cilindro. estoy comentando, en el texto del problema, Ajá. dice que se trata de una partícula cilíndrica. Ajá. ¿Está? Si lo ven, 1/8 por 1/8. Ve el texto del problema. Sí, ¿Sí? Y en la tabla, por no sé qué razones, está muy clarito, 1/8 por 1/8. Y en la tabla que viene ahí de datos, pues como que arbitrariamente le ponen 1/8 de pulgada nada más. Y pues no. Aquí hay un error. En lugar de 3.18, digamos, milímetros, salen 3.70 o 3.80 milímetros. Ahí hay algunas décimas de diferencia, que puede no ser importante, como puede ser importante. Entonces, hagan el ejercicio, por favor, calculen el diámetro real, vamos a llamarle así, pensando que si efectivamente se trata de partículas cilíndricas. Y díganme cuánto es el diámetro. Doctor, yo lo que hice, bueno, fue el 1/8 lo multipliqué por 2.54 y en este caso no da 3 puntos y algo, da 0.3175 milímetros, ¿no? No, 0.318. divide 2.54 entre 8 y te va a dar punto 3175 milímetros. Perdón, centímetros. ¿Sí? O sea, 2.54 entre 8, que es el cambio de pulgadas a centímetros, da 2.31, como viene ahí en el libro, 0.318 centímetros, porque son 2.54 centímetros. Si queremos milímetros, pues sería 25.4 entre 8, nos daría 3.18. ¿Sí lo ven? Bueno. Entonces,
la pregunta, vuelvo a repetirles, o sea, la idea o la observación es, y hago la pregunta, ¿no? Que le estoy diciendo, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿A este valor de 1/8 nada más, como si fuera esfera? ¿O lo manejo ¿como qué? Cilindro, ¿no? Como cilindro, como un cilindro de 1/8 por 1/8. Porque además ahí lo ponen en la tabla, ¿no? Pellets cilíndricas. Ve que ahí se les fue la mano o les falló por alguna razón. Pero para estar seguros, por ello yo insisto, para estar seguro yo prefiero esto. Hacerle caso al texto del problema. Y si es el caso, es lo que quiero comentar. Esto es para, vamos a decir, directamente la esfera. Y yo les pido que me digan cuál es el diámetro de partícula tomando en cuenta el cilindro. A mí me sale de 3.9. 3.9, ahí está. 3.9 milímetros. Sí, milímetros. O 0.39 centímetros. Entonces hay un error ahí entre 0.9 y 0.18, ¿no? ¿Está redondeado el número, no 3.9? Sí, da 3.9. Así, tal cual. Sí. Vale. Entonces ahí está la duda, insisto, entre esto y el valor que estamos acá. Yo vuelvo a repetir, les confieso que tomé el 20 como Reynolds, pero a ver, calcúlenlo por favor con este valor de 3.9, a ver si cambia. O sea, el 3.9 por 2.12 por eso a la menos 3 entre la viscosidad, que es un dato que nos da el problema, ¿no? En la viscosidad nos están dando como dato que la viscosidad del hidrógeno es 348 por 10 a la menos 7 gramos centímetro segundo. ¿Es 348 o 3 puntos? Sí, 348 por 10 a la menos 7. Sería 3.48 por 10 a la menos 5. Un pas es igual a un gramo centímetro segundo. ¿No? En la conversión, un pas es igual a un gramo por centímetro segundo. Nada más para tenerlo como. Este problema se los voy a mandar con estas observaciones para que lo tengan. Pero en fin, yo quiero que vayan haciendo los cálculos. Díganme qué tanto cambia. No creo que cambie mucho con respecto a 20. Me salió 23.76. Bueno, hay un cambio ahí. ¿23? Bueno, 24 redondeado. 24. ¿Qué hacemos? A mí por favor. Vamos a ver todo, pero bueno, pues ponemos 24. Entonces, si es 24, ¿cuánto cambia JD? O sea, si se da cuenta el caminito, ¿no? Y la epsilon B, que es un dato del problema, también, en el que nos están diciendo que es 0.33. Ese daría de 0.38. ¿La JD? Sí. 0.38. Órale, dale. Luego. Con este valor de JD, ¿cómo queda KM entonces? Coeficiente de transferencia más.
El número de Smith también es un dato y ese es igual a 0.78. ¿Qué unidades tiene el número de Smith? Pues no tiene, ¿no? Anda, pero lo dices así muy tímido. No, pues Es una pregunta capciosa. es que nos Es el quieren. número Que normalmente caen todos en el error. Cuando están en una clase presencial, nomás les veo las caras y digo, pues es el número dimensional, mijos. Sí. Doctor, ¿y la densidad cuál Perdón sería? por el ¿Perdón? La densidad. La densidad es igual a... ¿De quién? Del que para sacar la KM. La KM, la densidad del gas, ok. La densidad del gas, debe haberlo calculado. ¿No lo dan como dato? ¿Dónde anda? Sí, parece que es 1.91. Sí, ¿verdad? Sí lo veo. Sí, claro, aquí está. No, pero es de la partícula, ojo. Ojo. Sí. Esa densidad de partícula es igual a 1,91 gramos por centímetro cúbico y en principio no cambia con ¿cómo se llama? Con el tamaño. Eso es vamos a decir, una suposición que ya en un cálculo mucho más riguroso tendría que validarse, ¿no? Entonces, ¿dónde anda? Densidad, viscosidad. Pues a calcularlo, jóvenes. Yo no me recuerdo si lo calculé. Debo de haberlo calculado. Sí la da, pero la da para 100 PSI y para 400. ¿Cómo? Sí la da el problema, la da para 100 PSI y para 400. Está dando la difusividad. Ah, sí, es cierto. A ver, chéquenlo, por favor. Ya saben cómo calcularla, ¿eh? Ya lo hemos platicado varias veces. Déjenme checar los apuntes. Capítulo 12, densidad del gas. Cálculo de KM. La densidad del gas es 1.18 por 10 a la menos 3. ¿Oyeron? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Esa ya saben calcular. A ver, calcúlenla, ¿no? Densidad del gas. A ver. ¿Dónde andamos? ¿En qué cálculo andamos? Aquí. Déjenme plantearle la ecuación. A ver. Metemos la ρ. A ver el cálculo, ¿no? Por favor. ρ. Vamos a poner del hidrógeno, ¿no?
Y eso va a ser igual a... Metemos ahí las... No. Eso queda... Ahí está. Esto es igual a al 2.016, peso molecular del hidrógeno, entre 22.400, ¿de acuerdo? Y aquí hay que corregir por temperatura, que es, ¿cuánto es? Menos 196 más 273 entre 2, no es cierto, es 273 entre, este es 0, menos 196 más 273, que es la temperatura a la que estamos corrigiendo, y eso hay que multiplicarlo por, aquí la presión no es atmosférica, ¿no? Aquí tendríamos que plantearnos entonces, ¿cuánto es la presión de 40? 40, ahí sí es la presión de trabajo, que es 40 más 14.7, que sería la presión absoluta, entre 14.7. ¿Y eso cuánto da? Les dije 1.18, ¿no? 1.18 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ok. Menos 3 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Sí, doctor. Centímetro cúbico. Y la KM a mí me da de 0.81. A mí también de 0.81. Con el nuevo valor. Sí, con el nuevo valor. Está cambiando todo. No sé qué tanto va a influir, pero bueno, pero estamos haciendo el análisis. O sea, esto va a generar que estos valores de alguna manera cambien algo. Vamos a ver. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Hasta ahorita vamos bien todos. KM igual a esto con la densidad que acabamos de calcular, que es la que usamos aquí. JD lo tenemos de 30.38. La G, que el flux másico, que es 2.12 por eso a la menos 3, y el número de Smith, que es un valor que nos están dando, que es del orden de punto de ¿qué? De punto 78 a la menos 2 tercios. Entonces eso ya nos permitió calcular KM. Con esto podemos calcular el término que representa las resistencias externas en nuestra ecuación vamos a llamar lo que sería la K global, ¿no? Esta es una K global. Entonces, el término que estamos evaluando es este, ¿no? No se les olvide. dP, ρP entre 6 veces KM. Y es el término que está aquí. Ahorita lo estamos calculando y eso nos va a dar ¿cuánto? Resistencias externas. Déjenme ponerlo un poquito más. Ahí están. Resistencias externas. dP, ρP en 6 km igual a 0.12 gramos de catalizador segundo centímetro cúbico. Debe haber un ligero cambio aquí del valor. ¿Cuánto da? Con estas correcciones que estamos dando. ¿Ya lo calcularon? 0.15. 0.15. 0.15 contra 0.12. Bueno, se corrige ligeramente. Bueno, con la salvedad de esta corrección que estamos dando, pues vemos, este es el término, este era el 0.12 considerando un octavo.
¿sí? Pero entonces quedaría punto 15, aquí puede, bueno, a lo mejor punto 1, no sé, lo que sea, ya estaría yo lucubrando. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos estos valores que mantienen más o menos constantes. Bueno, no tanto, pero sí hay algo de cierto. ¿Por qué puede variar? Porque la densidad está cambiando. Se dan cuenta porque tienen aquí un efecto de la presión. Ese cambio puede deberse a la presión porque el flujo másico es constante. Este flujo, por ejemplo, a ver, en el caso que estamos manejando aquí, el flujo másico es igual a, de acuerdo a la tabla, el flujo volumétrico, perdón, este es valor 30.1 es constante, 67.1 constante y 141. O sea, cambia. A ver, cambia el flujo volumétrico. Y ese cambio del flujo volumétrico puede también cambiar esto, ¿no? De punto 12, punto 08 y punto 06. Tomando estos valores, pues, como referencia. Y aquí baja de punto 25 a punto 18, de punto 9 a punto 60 y así sucesivamente. El flujo másico, el flujo volumétrico que estamos manejando es lo que haría junto con el cambio de presión. Bueno, aquí la presión se mantiene constante y sin embargo cambia. Y eso se debe al flujo que estamos manejando. ¿Qué quiere decir? Al aumentar el flujo volumétrico, porque lo estamos subiendo, ¿no? Vamos de 30.1 a 141 en el caso de la presión de 40. Aquí. Estamos incidiendo directamente en KM porque dP, ρP es constante, dP es constante en el caso de una sola pastilla y lo que está variando es KM. Al aumentar el flujo volumétrico, aumenta la KM y al aumentar la KM, pues disminuye todo el término de dP, ρP entre 6 KM. ¿Están de acuerdo? O sea que en este sentido podríamos decir que las resistencias externas van disminuyendo conforme aumentamos el flujo volumétrico. Y es el mismo comportamiento en todos, ¿no? Aquí tenemos de punto 25, punto 18, punto 9.6, punto 008, 005, punto 020, aquí hay un error, aquí hay algo que no queda entonable. Esto no se compara porque cambian las dos presiones, pero aquí algo está raro. Quizás habría que hacer el cálculo y ver qué pasa ahí. Si hay otro efecto que pueda, vamos a decir, disfrazar el efecto de la KM sola. Porque aquí debería de ser más bajo, ¿no? Vamos a decir que es vamos a plantearlo así como que es el platito en el arroz. O sea, este par de valores desentonan. Lo voy a poner en rojo y los voy a checar. Ahora, lo más relevante de esto es que comparen en esta tabla, comparen estos valores con respecto a los valores que vamos a tener, que vamos a calcular, que ahorita vamos a ver cómo, el factor de efectividad asociado con la constante cinética. Recuerden que estamos hablando de un sistema isotérmico, por lo tanto la K1 en principio sería la misma. Lo que está variando sería el factor de efectividad y esencialmente el factor de efectividad cambia con el tamaño de la pastilla. Entonces, si se fijan, aquí tienen el valor de, bueno, ahorita lo vamos a ver, 3.48, relativamente constante, ¿no? Aquí lo mismo, aquí tenemos, bueno, aquí más o menos, yo diría que esto es constante también. Esto también es constante. Y a ver si aquí, ¿qué tenemos? No, aquí ya tenemos también otro efecto. ¿Qué? Pues relativamente. 47, 48, 20, 17. Todo esto, vamos a decir, el efecto que podría ser de otros parámetros que están variando aquí, vamos a llamar, podría ser marginal. Entonces,
lo que podemos ya empezar a sospechar es que las resistencias externas no son importantes. Este valor de aquí, calcule, por ejemplo, el porcentaje de diferencia entre este valor y este otro, por favor. Pongan este valor menos este entre este valor, a ver cuánto les da. Y lo multiplican por 100. 0.348 menos 0.2 entre 0.348. ¿Cuánto les da? Hay una diferencia de un 25%, ¿no? Y esta diferencia disminuye .361 menos 0.08. Y baja, o bueno, aumenta, bueno, sí baja a 23% de diferencia entre este valor y este otro valor. Entonces, sí hay un efecto más importante en las resistencias internas respecto a las resistencias externas. Eso es lo que podíamos deducir de esto. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Ahora, ¿cómo calculamos ahora las resistencias internas? Las resistencias internas, pues ya vamos directo del valor que tenemos. Este valor conocemos, de los datos del problema, conocemos 1 en K. Conocemos esto, pues nada más pues restamos. O sea, despejamos de aquí 1 en K menos este valor de D perro P entre 6KM y me va a dar este término donde aparece la eta K1 asociado con la constante de equilibrio. Entonces, para la evaluación de las resistencias internas, pues hacemos eso que les estoy comentando. Tomamos en cuenta esto para el caso que estamos analizando. Sí quedó que es 1.56, ya con todo este rollo que sí, ¿verdad? Eso sí no se cambia. Este valor no varió, ¿verdad? Por los cálculos que hicimos aquí no varió. Entonces, pues aquí va despejando lo que es la constante de equilibrio entre el factor de efectividad por la constante de equilibrio más 1 es igual a 1.44. Esa es ¿cómo se llama? Pues el término que tiene que ver con las resistencias internas. Ahí cambia con el valor que sacamos de 0.15. ¿Sí cambia? ¿A cuánto cambia? ¿A cuánto va? A 1.41. Bien, aquí le cambiamos a 1.15 y 1.41. Sale, vale. Chihuahua. Justifícate a la izquierda. ¿Por qué no te justificas? Escucha, ya me mandó a volar. Entonces, esta cosa la ponemos y ahora, aquí está. Ahora, ¿qué tenemos, jóvenes? Tenemos que evaluar, si queremos sacar los valores de eta en K1,
necesitamos evaluar la constante de equilibrio termodinámica. Y esta constante de equilibrio termodinámica es la concentración del producto entre la concentración del reactivo. Concentración del producto es la fracción mol del producto en el equilibrio, del parahidrógeno en el equilibrio, por la presión total entre 1 menos la fracción mol del parahidrógeno en el equilibrio, y esto me daría la fracción mol del hidrógeno en el equilibrio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque la suma de las fracciones, acuérdense que es igual a 1. De ahí sacamos esta relación. Y esto nos da que la constante de equilibrio termodinámica es igual a 1.01. Con ese valor, entonces, podemos calcular el eta K1, que es igual a 1.1 entre 2.1, pues se suma el 1.01, perdón, 2.01, y esto multiplicado por 1.41, ¿no? ¿Cuánto les modifica el valor? Cualquier cosa. $0.356. ¿0.353? 6. 6, ahí está. ¿De acuerdo? Y es así como se procede para cada una de las corridas que se están planteando en el problema, en el diseño experimental, para llenar la tabla esta. Hasta aquí, ¿hay dudas, jóvenes? Siguen participando nada más 2, 3 gentes. Me preocupa porque no sé si el resto está siguiéndolo o no, o nada más pusieron la foto y se fueron, no tengo idea. ¿Qué pasó? Sí, tengo dudas. ¿Las unidades de km son metros sobre segundos? Sí. Mm, Deben de, perdón. Centímetros sobre segundo. ¿Puse metros? sí, eso sí. ¿Dónde está la km? Tiene razón, centímetros. ¿Ya ves? ¿Ya ves por qué así les pido que me echen la mano? Centímetros sobre segundo. Entonces, todo lo estamos manejando en gramos, en centímetros y en segundos. Doctor. Dime. Yo tengo dudas de lo del Reynolds porque a mí no me da 24. ¿Cuánto te da? A mí un número grandísimo. No, pues no puede ser. Ahí debe de tener problemas. Revisa bien tus datos. Porque se corrige de 20 a 24, eso es muy razonable por lo que estamos haciendo. Porque cambió, pasó del punto ¿de qué? Punto 31.8 a punto 39. Y ese es el efecto que pasa del 20 al 24. Pero no puedes tener un número grandísimo. Ahí debe tener algún término de 10 a la tanto que estás obviando. Acuérdate que la viscosidad, a ver, a lo mejor puedes decirte por ahí el problema, es 348 por eso a la menos 7. ¿Sí estás tomando ese valor? Sí, doctor. Y el diámetro de partícula que vimos era el punto 39 centímetros, ¿no? Bueno, en este caso sería 3.9 por 10 a la menos 3 centímetros, doctor. No sería 0.39. Sería para que dé el Reynolds ya chico. A mí ya lo calculé con 3.9 por 10 a la menos 3 y me da el Reynolds de 23.87 en este caso. Pero el G lo estás manejando por 10 a la menos 3, 2.8. Sí, sí, lo estoy manejando con, bueno, el mío me quedó de 2.13 por 10 a la menos 3. Eso está bien. A ver. No sé los demás, ¿qué onda? 2.12 por 10 a la menos 3. Sí, está bien. El reino está bien, pero creo que Por punto 39 entre 348. 23.76. Sí, sale.
Sale Sí, sí sale. 23.76 exactamente. Ya te mayoriteamos, Edgar. Algo tienes mal de error ahí. ¿Tienes algún No, pues le digo que sí, ya lo hice yo con mi diámetro que yo tengo, que es de 3.9 por 10 a la menos 3 y ya me da de ¿Pero por qué 23.86. es lo que no entiendo. ¿Por qué 10 a la menos 3? Habíamos quedado que el diámetro es de 3.9 milímetros, o sea, 0.39 centímetros. Y en el caso de 1/8 de pulgada, si tú manejas 2.54 entre 8, te va a dar 0.31. Que ese es el caso que desarrollaron en el libro. Pero si seguimos con la idea de que es el cilindro lo que estamos tomando como referencia, entonces eso nos da una pequeña diferencia y pasa de 20 a 24. No entiendo de dónde te sale el 3.9 por eso a la menos 3. Eso está yendo a las micras. ¿Sí lo ves? Sí, doctor, pero bueno, ya lo calculé con el 0.39 por mi valor de la G. De la G, que es este valor que está aquí, 2.12 por eso a la menos 3, entre la viscosidad, que es 3.48 por eso a la menos 7. Es 3.48 por 10 a la 7. No, es 348 por eso a la menos 7. Ah, ok. Por eso te está quedando mal. Ahí están los dos. Es 300. Si fuera 3.78, sería por eso a la menos 5. ¿Sí? Bueno, después lo calculas con calma. Todos estamos de acuerdo, menos tú. Pues ya, algún error debe de tener ahí en tu calculadora. ¿Sí? Bueno, vamos avanzándole. Aquí el punto es que se puede plantear, de acuerdo a los valores que están dando aquí, que prácticamente para los tamaños de partícula de 0.5 y de 0.1, bueno, por manejar los números así tal cual, el factor de efectividad es prácticamente 1. ¿Sí? La única diferencia sería con el caso de las pastillas cilíndricas. Si eso es cierto, podemos entonces suponer que eta K1 es aproximadamente igual a K1. O sea, la K experimental corregida, perdón, la K cinética corregida por el factor de efectividad va a ser igual a o equivalente a la K cinética, K1. Y con esto podemos evaluar KC y K, y además de K1. Ahora, como estos valores no dependen de la, a ver, aquí el punto 47, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Tomas como referencia, por ejemplo, la presión de 100 libras sobre pulgada cuadrada. 100 libras sobre pulgada cuadrada, que aquí tienes dos valores de la eta K1. Y para el caso de la partícula más pequeña tienes un valor. Si te fijas, son prácticamente los mismos. 0.47.2, 0.48.5, 0.47.4. Entonces, lo que recomiendan aquí es hacer un promedio aritmético. Sacan el promedio aritmético y les queda 0.47.7. Con esa información, con esto de aquí, va a ser igual. Esto de aquí es eta por K1, en todo caso. O K1. Y la C de total, esa la sacamos tomando en cuenta la presión. Y aquí hacemos la conversión a atmósferas, 182 entre la temperatura y nos da 1.234 por esa la menos. Aquí me comí la. Ahorita les digo.
Por eso es la que. Y esa es la menos 3. 1.234, por eso es la menos 3. Mol por centímetro cúbico. De ahí, haciendo esta igualdad y sustituyendo los valores, podemos hacer lo mismo para otra presión y generamos dos ecuaciones con dos incógnitas, Kc y K de absorción. Entonces, resolviendo simultáneamente las dos expresiones, o sea, esta y esta que está aquí, podemos obtener que el valor de Kc es de 1.10 centímetros cúbicos gramo de catalizador segundo. En el caso que estamos analizando, y la K de equilibrio de absorción es 1.06 por 10 a la 3 centímetro cúbico por gramo mol. ¿Por qué este par de valores solo dependen de la temperatura? Entonces no, son independientes de la presión. Entonces para la misma presión obtenemos esos valores de la tabla, se toman los de 100, presión de 100 libras y de 400 libras, y a partir de eso se pueden generar esos dos valores. O sea, si ven la lógica, ¿no? Noten que esta igualdad la estamos haciendo y la estamos aplicando para el caso de las partículas pequeñas que van de punto 505 y a punto 127. Esto es lo que estamos tomando como referencia, ¿sí? No estamos considerando la eta K1, estrictamente hablando, para el caso de los tamaños de 2.5, ¿cómo se llama? De 1/8 por 1/8. Ya el tamaño es mucho más importante y eso puede generar diferencias importantes en los valores correspondientes. O sea, esto véanlo y manéjenlo como el inverso, que es la resistencia. Aquí nada más el valor de eta K1. Y entonces, considerando esta situación, se usan los valores de punto 505 y punto 125. Entonces se está tomando como referencia el de 100, el de 400, y a partir de eso estamos nosotros obteniendo los valores correspondientes a Kc y a la K de equilibrio de absorción. Ahora, la Kc, ¿a qué es igual? La Kc, esta Kc del mecanismo de reacción, o sea, ya le conocemos nosotros sus intimidades a esa constante. Sabemos que la K1 está asociada con la Kc entre 1 más Kct, ¿no? Por eso es que igualamos el término. ¿Sí lo ven? Y hacemos el análisis tomando en cuenta eso. Pues este valor que está aquí es el que estamos nosotros considerando para evaluar la Kc y la K. Entonces, teniendo esos valores, ya podemos, inclusive hasta pudimos haber agregado aquí 3 columnas. Una para K1, que estaría a partir de este tamaño, hacia abajo. Así, aquí tendríamos los valores de K1, de la cinética. Y luego tendríamos los valores relacionados con Kc y la K de equilibrio de absorción. Y de esta manera, pues ya completamos todo el análisis que estamos haciendo. ¿Dudas, jóvenes, por favor? El siguiente, dime. Entonces, para partículas más grandes a las que definimos ahí en ese último, bueno, penúltimo renglón, no es tan fácil determinar el factor, bueno, la eta, entonces no podemos calcular un K1, Kc y K. Pues tú lo puedes aproximar porque la K1 es la misma, ¿no? La K cinética es la misma. Ok. Porque la temperatura se mantuvo constante. Ok.
¿De acuerdo? Lo que hiciste fue decir, ok, ¿dónde tengo yo, digamos, la seguridad o la probabilidad más alta de que las resistencias internas sean mínimas? Siempre va a haber un error ahí, pues. Pero lo que te permite tener cierta certeza del cálculo es calcular la constante, esta K1, pues a partir de los datos de tamaño de partícula más pequeños, ¿no? Sí, no sé si me estoy explicando. Sí. Y esa es la suposición de que eta es 1. Evidentemente la eta 1 así de bote pronto no lo puedes decir para el caso de la pastilla de 1/8. Ese es el razonamiento. Pero una vez que tú tienes la K cinética, si es cierto que solo depende esto, aquí está la clave. Si estos valores de K6 y de K dependen solo de la temperatura y la temperatura de la materia constante, pues la puedo aplicar a todas las pastillas, ¿no? Ok. Igual se podría hacer un análisis como el que hicimos antes de determinar la eta de la partícula chiquita y luego de ahí escalar la de la partícula grande, ¿no? Así es. Me acuerdo que hicimos un ejercicio algo parecido. Ajá. Ok, gracias. Creo que este problema resume todo, ahora sí, todo el curso, ¿no? Yo insistiría en que este problema se los voy a mandar ahorita terminando la clase para que se diviertan el fin de semana, porque ya la semana que entra vamos a ver puro balance y la reflexión respecto a esto. Entonces déjame terminar. La siguiente parte del problema es el siguiente problema, ¿sí? Entonces aquí nos dice que para obtener la velocidad global de reacción en el diseño del reactor ya, vamos a decir, ahora vamos a escalarlo, pues, aunque sea el mismo tamaño del reactor, pero las condiciones van a ser diferentes. Esta debe calcularse, o sea, la velocidad global a partir de concentraciones y temperaturas del medio y condiciones de flujo en todo el reactor. Se parte de que se conoce la velocidad intrínseca de reacción. Finalmente, nosotros lo que tenemos aquí, esta R que está acá, ¿dónde anda? La R, esta R de aquí, pues esta es nuestra K, ya después de haber demostrado todo lo que estamos haciendo, a lo mejor yo esto lo elimino y digo que esto es prácticamente despreciable respecto a todo. Bueno, el término que está, ¿dónde está? Donde aparece la DP y todo el rollo. Más adelante, ¿no? Y en la corrida, aquí. Cuando yo digo con los resultados de la tabla, yo puedo decir esto lo elimino y me quedo nada más con este término. O sea, ya hice todo el análisis y ya estoy de acuerdo en que lo que tengo es la K, vamos a decir, la K cinética, que está en función de la concentración del medio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escalarlo a la velocidad global de reacción. Ya tenemos esta expresión que es lo que llamaríamos la K cinética o la K intrínseca, digo la velocidad de reacción intrínseca, y si los gradientes de temperatura intrapartículas son importantes, entonces deberíamos de conocer tanto la difusividad efectiva como la conductividad térmica efectiva. Para los efectos externos, debemos conocer Km y H, ¿sí? Entonces, en el caso isotérmico, nuevamente, esta es la expresión con la que vamos a trabajar. La RP y esta funcionalidad con respecto a la concentración, que ustedes ya conocen del desarrollo del problema anterior. Aquí hablan que dice, utilizando la velocidad intrínseca, la que acabamos de analizar en el ejemplo anterior, calcular la velocidad global. En este caso, lo que nos pide es calcular la velocidad global de reacción a esta presión de 400 libras sobre pulgada cuadrada y la temperatura igual de menos 196, en un lugar del reactor donde la fracción mol del ortohidrógeno es de 0.65. Esta fracción mol del ortohidrógeno es la que corresponde al bulto, al medio. Es un reactor de lecho fijo con un tubo es igual al anterior, de punta de media pulgada de diámetro interior,
empacado con un catalizador cilíndrico. Aquí vuelven a insistir en la geometría del catalizador, que es una geometría cilíndrica con esas dimensiones. Y el mismo catalizador. Entonces todo lo del problema anterior se puede aplicar al caso que estamos analizando. Entonces el flux de gas es de 15 libras sobre hora pulgada cuadrada, pie cuadrado. Y la D puede ser estimada a partir del modelo Salah. Esa información, se supone que el ion predominante es el microporo, lo cual nos indica que prácticamente es fiable y nos da una porosidad en la catalítica de 0.36, realmente en el anterior. Vemos, recordando, esta R es y esto, si lo queremos ver en CB, pues ya tenemos nuevamente esto. Es el mismo camino que hicimos con la escala anterior. Nada más con la anterior ya demostramos que existen o no existen resistencias internas y externas. Y a partir de eso ya pudimos nosotros establecer una R cinética, vamos a decirlo así. Ahora, a las condiciones de ahora de este problema, yo parto de esta, pero necesito evaluar los parámetros que están asociados con el coeficiente de transferencia de masa y con el factor de efectividad. Entonces, como dice aquí, el problema se reduce a evaluar el factor de efectividad, la K1 y la Km, nuevamente. ¿Ok? Entonces tenemos el flux másico, 2.03 por S a la menos 3, ya cambió. El Reynolds anda del orden de 19, el J de 0.41, Km del orden de 0.11 centímetros por segundo, ¿sí? Y la concentración total es igual a 446 por S a la menos 3, aquí cambió la presión, ¿no? La K1 pasa a ser de 0.19 centímetros cúbicos por gramo segundo catalizador. La difusividad efectiva la calculamos del modelo de Poro-Salazar considerando un sistema monodisperso, o sea que nada más tenemos macroporos. Entonces tenemos la difusividad combinada por digamos, la porosidad elevada al cuadrado. Y esta difusividad que está aquí es una difusividad que estamos manejando, ¿no? El problema. La difusividad del hidrógeno, que es un dato que nos dan para diferentes presiones. Entonces ahí tomamos esa difusividad, la corregimos por la porosidad y obtenemos la difusividad efectiva, 6.4 por eso a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo. Y conocemos, noten que aquí estamos utilizando esta K1, que es una K, vamos a decir, la K corregida, esta de aquí, la metemos acá con la K de equilibrio, que es 1.01, la densidad de la pastilla, que es un dato 1.9, y la difusividad efectiva que acabamos de calcular, y eso nos da 1.8. A ver, calcúlenlo, por favor, que me digan si es cierto. Y eso ya me da un factor de efectividad de 0.43, o sea que tenemos resistencias internas importantes. Hagan estos cálculos, ¿no? Por favor.
Sí, doctor, da de 1.8. Y el factor de efectividad es tangente hiperbólica del módulo de TIL. Ah, no, aquí estamos tomando como esfera, entonces es 1 entre módulo de TIL por 1 entre la tangente hiperbólica de 3 veces el módulo de TIL menos 1 entre 3 veces el módulo de TIL. A ver si le da el punto 43. Y si no, pues no debe ser muy lejos. ¿Puede repetirlo, por favor? 1 entre el módulo de TIL. 1, el factor de efectividad. A ver, módulo de TIL, vamos a decir que es voy a introducir ¿dónde anda? Es que luego esta cosa y con esto es una tarea pendiente que tengo yo, es aprender a quitar estas cosas. ¿Dónde anda la ecuación? Insertamos, sale. Aquí, vamos a decir, para el caso de la esfera, el módulo de TIL es igual entre phi, bueno, hay que ponerlo aquí como esto, pero una vez para allá que quede. Tengan paciencia nomás. No se me desesperen. Aquí está phi, y este phi de aquí se va. Ok, esto es phi ese, ¿no? Luego después aquí tenemos el esta cosa se va. Ok, ya. Sale el paréntesis. Meto esto de aquí, meto de acá. Me va a quedar 1 entre la tangente hiperbólica, ¿dónde anda? Aquí están las funciones. Tangente hiperbólica de, meto paréntesis, y aquí lo planteo para esto aquí. Esto es 3. El phi. Aquí está. 3 phi s. Tangente hiperbólica más o menos. Ya dudé. Menos, ¿no? 3 phi s. Y este 3 es. Según, déjame, aquí lo tengo. Es menos, doctor. Es menos, ¿verdad? Sí, es menos. Es menos. Sí, a mí me da un poquito diferente, me da de 0.45. ¿0 qué? 45. No, pues eres bien presumida. Igual a mí me da lo mismo que Está la bien, compañera. está bien. Digo, Sí, pues, a mí también. aquí me brincó esta cosa. Está bien, está razonable, pues. Lo que no se vale es tener ahí valores raros. Pero este es el módulo de TIL. Sí, para esferas. Y de ahí podemos, si quieren conocer la diferencia de concentraciones, aquí lo tienen. Y finalmente la RP es esto. O sea, la concentración total, que ya la calculamos, por las fracciones molares de... todo esto se refiere al parahidrógeno. Ojo, acuérdense que desde el principio, desde el problema anterior, estábamos manejando el parahidrógeno como referencia. Pues si es el parahidrógeno, sería 1 menos 0.65. Porque el ortohidrógeno es 0.65, ¿no?
Entonces 1 menos 0.65, que será 35, ¿no? Es la concentración del parahidrógeno. Entre el equilibrio, que es de 0.05, 50-25, algo así, no me acuerdo, y el valor correspondiente a lo que estamos manejando, que es 0.35, y eso es lo que nos da, pues la concentración total nos da este valor. ¿Sí lo ven? O sea, esta Y de equilibrio, acuérdense que la constante de equilibrio habíamos dicho del problema anterior que era de 0.525, algo así, ¿no? Déjenme ver, ahorita les digo. Punto 5026. Y todo lo estamos refiriendo al parahidrógeno. Entonces, punto 526 aquí, menos punto 35, que es el valor de 1 menos punto 65, que es la fracción mol del ortohidrógeno, multiplicado por la concentración total, que es 446, por eso la menos 3 debe dar este valor. Sí, ¿y ahora? ¿Por qué me lo borro? Bueno, y lo dejo. Qué raro. Ahí está. ¿Se quedó? Punto 96, por eso la menos 4. Es el valor de la tasa global de reacción. Y la expresión que tendríamos nosotros que sustituir para el balance de materia en el reactor de flujo pistón, para, por ejemplo, para que si estuviera un modelo de flujo pistón, sería esta expresión que está aquí. Esta. Ya sea en términos de concentraciones, ya sea en términos de conversiones, con los valores de los coeficientes que ya acabamos de calcular. Ya tenemos todo y podemos aplicar este término para el diseño del reactor, tomando en cuenta que esta ya esa es la característica de la concentración en el medio. Acuérdense que todo esto se quedó planteado en términos de la concentración del parahidrógeno. Ya en el problema anterior vimos cómo pasarlo de uno al otro. Entonces, se abre la discusión, jóvenes. Dudas, comentarios. ¿No hay nada? No, doctor, yo estoy bien. No, doctor, igual yo no tengo dudas. Bueno, ¿y los demás? Yo creo que por el momento no. ¿Verdad? Bueno, entonces, lo que sigue del curso, como les decía yo, son los balances de materia
Entonces, como actividades relacionadas con la materia, de aquí al lunes, estarían que ustedes repasen este par de problemas, el 12.1 y el 12.2 que están resueltos, que vienen en el libro. Ahorita hice un cálculo rápido y les voy a hacer un comentario respecto al famoso tamaño de partícula. Si yo asocio para el caso del cilindro, de un cilindro en el que el diámetro del cilindro es igual a la altura, que es el caso del problema que estamos viendo, hay tablas donde hablan de un término que es válido en el caso de los catalizadores, de un término que le llaman esfericidad, es decir, qué tan alejado de la geometría esférica, pensando que la esfera es la geometría, ¿cómo le diré?, de referencia, qué tan alejado está la figura, la geometría cilíndrica, pues, de una esfera. Entonces, en el libro que yo consulté, que es un libro del mismo autor de reactores químicos, tal Octavio Levenspiel, que ya está en la referencia, pero en el caso de un libro que se llama de lechos fluidizados, de fluidización, el libro se llama Ingeniería de la Fluidización. Y en el capítulo 3 viene una tabla donde hablan de la esfericidad para las diferentes geometrías, planteando que la esfericidad de una esfera es 1. Y en el caso del cilindro de altura y diámetro iguales, tendríamos una esfericidad de 0.81. Pues bien, si yo el tamaño de partícula que calculé a partir de la fórmula en la que sumamos las dos áreas laterales, la de abajo y la de arriba del cilindro, más el área lateral, que nos daba 0.39, si ese tamaño de partícula que estamos obteniendo a partir de ese análisis lo multiplicamos por ese factor de corrección de 0.81, es decir, la esfericidad nos estaría dando el 0.31 que manejan en el libro. Bueno, puede ser que por ahí vaya la explicación de por qué el tamaño de ese 0.31. Ahorita se me prendió el foco. Como tengo el libro de fluidización, vi la tabla y hice el cálculo rápido y sí da ese tamaño. Pero lo que no se vale es que la suelten así. Debían haber puesto ahí que el diámetro de partícula correspondiente a la esfera iba a ser igual al diámetro equivalente por el factor de esfericidad. Pero yo insistiría y yo dejaría el cálculo como está aquí. Entonces esto va a generar, como lo estuvimos viendo, pequeñas correcciones a los valores numéricos que tenemos aquí. Va a impactar todo, pues hay un ajuste ahí, pero pues no es tan grave. Ese es el comentario que quería hacerles. No sé si tengan algún comentario ustedes, dudas. Bueno, yo les pediría de favor que se pongan a trabajar esto, lo calculen, y el lunes lo primero que hagamos cuando nos veamos para la clase es tratar de ventilar dudas que puedan haber surgido, ya que ustedes con más calma revisen esta información que estamos manejando aquí. ¿Sí? Entonces, como actividades para este fin de semana de ustedes, sería revisar el problema 12.1, el problema 12.2 y revisar las primeras páginas del capítulo 13 del libro de Smith, que es lo que llaman, ahí es una especie de filosofía que está relacionada con el diseño de los reactores catalíticos. Qué manejarlos, cómo diseñarlos, qué consideraciones hay que hacer, tomando en cuenta que el catalizador no es eterno, el catalizador
puede echarse a perder por efectos térmicos o puede echarse a perder por, vamos a decir, depósitos de veneno. Por ejemplo, en el caso del petróleo, pues que hay ahí tal cual chapopote o carbón ahí que se le quede pegado al catalizador. Entonces, en algunos casos el proceso puede ser reversible, pero en otros casos es irreversible. Normalmente, si un catalizador se desactiva por efectos térmicos, el proceso es irreversible, sobre todo si ya tienen el fenómeno de sinterización, que ya se ha platicado. Pero en el caso de envenenamiento por depósitos de sustancias que no son que son parte de la reacción, pero que no dan el producto que buscamos, y eso se va a traducir en que el catalizador se va desactivando en el tiempo. Entonces, un criterio de diseño del reactor es que si ustedes hacen todos sus cálculos así muy concienzudos y muy estrictos y encuentran que el reactor va a ser un reactor de 30 centímetros de diámetro por 2 metros de longitud, con un tamaño de pastilla de media pulgada, por decir algo, a lo mejor lo que conviene es construir un reactor 2 o 3 veces la longitud que calcularon ustedes. Ahí hay que tener cuidado porque si ustedes aumentan mucho la longitud, obvio que tendrían efectos de caída de presión importantes y eso les podría afectar el proceso. Pero hay análisis de optimización que permiten decir, ok, entonces, si el cálculo que yo hago me sale un reactor de 2 metros, voy a construir uno de 6. ¿Con qué intención? Con la intención de darle más vida de operación al reactor, por el fenómeno que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Otra opción que puede ser más cara es que ustedes tengan 2 reactores del mismo tamaño en paralelo. Está trabajando uno y el otro lo tienen apagado. En el momento en que este reactor que estaba trabajando ya se desactivó al grado de que ya la producción bajó, entonces se para ese reactor y se activa el otro. Todo eso con la intención de evitar parar la planta. ¿Sí? Son recursos, pues. Bueno, ese tipo de situaciones ahí las plantean en la introducción de este capítulo. Lean los tantos del balance, que es lo que vamos a empezar a ver en la clase que entra. Entonces, si no tienen más historias que contarme, que están muy callados, pues que espero que no se vayan a reventar con el Halloween, ¿no? Me están dejando hablar solo y no me corrigen. No, sí, es lo que le iba a decir ahorita. Ahorita que iba a platicar. Me corrigieron inmediatamente el famoso lunes. Sí, pero el lunes no hay clases. El Día de la Raza. El 12, ¿no? 12 de octubre. Pues entonces nos vamos hasta el miércoles. Híjole. Ya nos quedan 3 semanas, ¿eh? Sí. Entonces déjenme ver. No, si ahorita me acordé que efectivamente el lunes es Día de Muertos, ¿no? Sí, profe. Entonces, Bueno. Problema 12.6 me parece que es interesante. Al final del capítulo 12. Revísenlo, ¿no? El 12.6. El problema. Problema, sí, al final. Okay. Bueno, entonces nos conectamos el miércoles. Cualquier duda que tengan, pues se las encargo, me las mandan, me las ponen por correo o me comentan algo ahí, ¿verdad? Para que ya yo pueda tomar nota de eso. Y no sé si tengan algún comentario más ustedes, adelante. ¿No? No, doctor. Bueno, pues entonces con más razón, cuídense.
No se anden ahí reventando el fin de semana largo. Acuérdense que todavía seguimos en estado de alerta. ¿Bien? Sí, doctor. Órale, pues, entonces nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego, cuídense Bye, bye. mucho. Revisen este par de problemas a conciencia, por favor, porque yo estoy seguro que ahí van a resolverse muchas dudas que puedan tener respecto a todo lo que hemos estado analizando durante todo el curso. Pues este es un resumen del curso. Así, para acabar pronto. ¿Está claro? Entonces, en base a lo que hemos explicado y analizado con los problemas, revisen ¿cómo se llama? Este par de problemas, hagan el ejercicio de no ver cómo se soluciona y vayan viendo, y en donde se atoren, pues revisen y sigan avanzando y se atoran, revisen. Eso les hace reflexionar sobre lo que estamos analizando, para que tengan ustedes más clara la película. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces los dejo y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Sí, Bye. bonito día, Hasta bye. luego, doctor. Buen día, Gracias. gracias. Chao.